Cada año, 80.000 estadounidenses mueren por sobredosis de opioides. Eso es más que los accidentes de coche, más que las armas de fuego, más que toda la guerra de Vietnam cada año, una y otra vez. Pero esto es lo que no ponen en los obituarios. Estos no fueron accidentes. No fueron el resultado de personas débiles que tomaron malas decisiones. Fueron el resultado predicho, modelado y aceptado de una estrategia empresarial. Y lo sabemos porque existen los documentos, los correos electrónicos, las presentaciones de PowerPoint. Los ejecutivos se sentaron en salas de juntas y calcularon cuántas personas morirían y decidieron que la ganancia valía la pena. Esto no es especulación. Esto es lo que salió en la corte. Permítanme mostrarles exactamente cómo sucedió, quién lo construyó y por qué casi nadie fue a prisión. En 1952, un médico llamado Arthur Sackler descubrió que las compañías farmacéuticas no vendían medicamentos. Se los vendían a los médicos. Arthur fue pionero en la idea de la atención personalizada, enviando representantes de ventas encantadores y bien capacitados directamente a los médicos con muestras gratuitas, regalos e investigaciones patrocinadas. Convirtió el marketing de medicamentos en una ciencia. A su muerte en 1987, sus hermanos Mortimer y Raymond heredaron su participación en Purdue Frederick, una pequeña empresa farmacéutica que fabricaba laxantes y removedores de cerumen sin importancia hasta que vieron una oportunidad que los convertiría en multimillonarios y causaría la muerte de 500.000 de personas. A principios de la década de 1990, se desató un auténtico debate en la medicina del dolor. Los médicos habían estado infratratando el dolor crónico durante décadas, temerosos de los opioides debido a su potencial adictivo. Un pequeño grupo de defensores del dolor, algunos legítimos, otros financiados por compañías farmacéuticas, comenzó a argumentar que los opioides estaban siendo injustamente estigmatizados. Esa adicción era poco común cuando los medicamentos se usaban para el dolor legítimo. Una carta en el New England Journal of Medicine de 1980, de tan solo 5 frases, escrita por un médico llamado Herschel Jack, afirmaba que entre los pacientes hospitalizados que recibían opioides, la adicción era poco común. Esa carta no era un estudio. Carecía de metodología. Era una observación sobre pacientes hospitalizados a los que se les administraba medicación a corto plazo bajo supervisión. Pero durante las 2 décadas siguientes, se citaría 600 veces en la literatura médica como prueba de que los opioides no causan adicción. La industria farmacéutica tomó esa carta de 5 frases y la utilizó para redefinir la forma en que toda la profesión médica pensaba sobre el riesgo de los opioides. Purdue Pharma lanzó OxyContin en 1996. OxyContin era oxicodona, un potente opioide que existía desde hacía décadas, reformulado en una tableta de liberación lenta. La idea era que la liberación lenta significaría un control más constante del dolor y menos euforia, por lo tanto, un menor riesgo de adicción. El marketing de Purdue decía que era más seguro que los opioides tradicionales. Sus materiales de lanzamiento indicaban a los médicos que el riesgo de adicción era inferior al 1%. No tenían evidencia clínica de ello. Fue inventado a partir de esa carta de 5 frases con un optimismo interno disfrazado de ciencia. Pero funcionó gracias a cómo Purdue estructuró la campaña de ventas. Arthur Sackler había inventado el detalle. Sus sobrinos lo perfeccionaron. Purdue contrató a un ejército de 671 representantes de ventas y les ofreció algo que casi ninguna farmacéutica había hecho antes a esa escala. Pagaban bonificaciones directamente relacionadas con la cantidad de recetas de OxyContin que recetaban los médicos de su territorio. Un representante de ventas que cubría la zona rural de los Apalaches podía ganar $70,000 en bonificaciones. En un solo año, con solo conseguir que los médicos locales recetaran más, recibían listas de los médicos con mayores prescripciones de su región. Estos se denominaban perfiles de prescriptores. Posteriormente, se descubrió que algunos de los que más prescribían dirigían clínicas de venta de medicamentos, clínicas que existían exclusivamente para vender recetas. Los representantes de ventas de Purdue los visitaban de todas formas, repetidamente porque su bonificaba. Enviaban a los médicos con todos los gastos pagados a seminarios sobre el manejo del dolor en Scottsdale y Florida. Regalaban sombreros de pesca, peluches y CD de música con la marca OxyContin. Crearon un programa de conferencias donde los médicos recibían miles de dólares por dar charlas a otros médicos sobre los beneficios de OxyContin. Los conferenciantes solían ser los que más prescribían.
Purdue pagaba a médicos para que promocionaran el medicamento a otros médicos, llamándolo educación médica. Y el mensaje siempre era el mismo: el dolor no se trata adecuadamente. El OxyContin es seguro. La adicción es poco frecuente. Recetar más. Esto es lo que Purdue sabía y cuando lo supo. Documentos internos que surgieron durante el litigio muestran que para 1997, un año después del lanzamiento, los empleados de Purdue recibían informes de abuso y desvío de OxyContin. Los representantes de ventas enviaban memorandos a la gerencia diciendo que en sus territorios se estaba triturando y esnifando OxyContin, que la gente lo llamaba heroína de campesinos, que las farmacias estaban siendo robadas específicamente para comprar OxyContin. Estos memorandos ascendían en la cadena de suministro, los ejecutivos los discutían y luego continuaban la campaña de venta sin cambios. Para 1999, los propios investigadores de Purdue tenían datos internos que mostraban que el mecanismo de liberación lenta, todo el argumento de seguridad para el OxyContin se venció fácilmente triturando la tableta. La reformulación, que se suponía debía prevenir el abuso, se evadió en 10 segundos con un triturador de pastillas. No cambiaron la fórmula ni la publicidad. Lo alertaron internamente y siguieron vendiendo. Y aquí es donde entra el gobierno, porque Purdue no lo hizo solo. La FDA aprobó el OxyContin en 1995 con una etiqueta que indicaba que se creía que la absorción retardada reducía el riesgo de abuso del fármaco. Se cree que sí, no se ha demostrado que sí, no se ha comprobado en ensayos clínicos. Se cree que sí. Esa frase proviene de la propia presentación de Purdue. El revisor médico de la FDA en la solicitud de OxyContin fue un médico llamado Curtis Wright. Aprobó el fármaco con un lenguaje tomado directamente de los materiales de marketing de Purdue. 18 meses después de aprobar el OxyContin, Curtis Wright dejó la FDA y aceptó un trabajo en Purdue Pharma. Su salario del primer año fue de $379,000. Esto está documentado. Pasó de aprobar el medicamento a recibir pagos de la compañía. La etiqueta de aprobación fue crucial porque los representantes de ventas podían usar legalmente la etiqueta de la FDA en su marketing. Una vez que la etiqueta de la FDA indicó bajo potencial de abuso, Purdue pudo comunicar a todos los médicos en Estados Unidos que el gobierno federal había validado sus afirmaciones de seguridad. La aprobación de la FDA no fue solo una autorización regulatoria. Fue una herramienta de marketing. Y el hombre que escribió la etiqueta comenzó a trabajar para Purdue. La DEA vio lo que estaba sucediendo antes que casi nadie. Para 1999, los investigadores de desvío de la DEA observaban cómo OxyContin se movía por las comunidades de maneras que no se parecían en nada a la medicina legítima en los Apalaches, la zona rural de Maine y partes de Florida. Estaban detectando patrones. Volúmenes masivos de recetas de un solo médico. Personas conduciendo horas a través de las fronteras estatales para llegar a destinos específicos. OxyContin aparecía en incautaciones de drogas a tasas que indicaban un desvío sistemático. Un investigador de la DEA llamado James Gautoff comenzó a recopilar datos. Documentó médicos, farmacias y puntos geográficos específicos. Presionó internamente para tomar medidas contra Purdue e investigar directamente a la empresa y usar la autoridad de la DEA para cuestionar la comercialización. Sus investigaciones se ralentizaron. Los recursos se redirigieron. Altos funcionarios con vínculos más estrechos con la industria farmacéutica tomaron decisiones. El trabajo de Geld quedó sepultado en la burocracia. Existe una reunión documentada en 2002 donde investigadores de la DEA se reunieron con ejecutivos de Purdue para expresar su preocupación por los patrones de abuso. La respuesta de Purdue fue contratar a exfuncionarios de la DEA como consultores para, en esencia, reclutar a los reguladores en su órbita. 3 exfuncionarios de la DEA terminaron trabajando para Purdue en puestos relacionados con el cumplimiento normativo y los asuntos gubernamentales. Esto es legal. También es el mecanismo preciso por el cual funciona la captura regulatoria. Las personas que se supone deben hacer cumplir las normas se vuelven dependientes de la industria. Para 2001, OxyContin generaba $1.500 millones al año para Purdue. La familia Sackler tenía un patrimonio de $14.000 millones. Y en algunas zonas rurales de Estados Unidos, la esperanza de vida estaba disminuyendo por primera vez desde la gripe española, pero la maquinaria seguía funcionando. Luego llegó McKinsey. McKinsey & Company es la consultora de gestión más prestigiosa del mundo. Los gobiernos los contratan. Las empresas Fortune 500 los contratan.
Son las personas a las que las instituciones poderosas llaman cuando quieren saber cómo hacer algo mejor. Purdue Pharma los contrató en 2004, luego en 2008 y varias veces hasta 2018. Y lo que McKinsey les ayudó a hacer está documentado en pruebas judiciales que surgieron de las investigaciones de los fiscales generales estatales. En 2008, cuando las preocupaciones sobre el abuso de OxyContin se volvían imposibles de ignorar. A medida que los estados comenzaban a investigar y la cobertura mediática crecía, los consultores de McKinsey ayudaron a Purdue a desarrollar estrategias para contrarrestar la narrativa. Construyeron modelos. Realizaron análisis. Produjeron presentaciones con títulos como Mantener el impulso y estrategias para evolucionar Salesforce de manera que sostuviera el crecimiento de las recetas frente a la presión regulatoria. En un análisis documentado de McKinsey, los consultores modelaron la relación entre la actividad de Salesforce y el volumen de recetas y recomendaron que Purdue centrara a sus representantes de ventas con mayor esfuerzo en los prescriptores con mayor volumen. Estos eran médicos que recetaban miles de opioides al año. Algunos de ellos fueron posteriormente condenados por tráfico de drogas. La recomendación de McKinsey, basada en el análisis de datos, fue enviar más representantes de ventas a estos médicos con mayor frecuencia. En 2017, mientras la crisis de opioides era noticia de primera plana, los estados demandaban a Purdue y el Congreso celebraba audiencias. McKinsey Consultants se reunió con ejecutivos de Purdue y elaboró una presentación que incluía una diapositiva que analizaba qué sucedería si la FDA endureciera las restricciones de OxyContin. La diapositiva modelaba la posible pérdida de ingresos y analizaba las estrategias de mitigación. No hay diapositiva en esa presentación que modele el costo humano de una comercialización agresiva continua. No se mencionan muertes por sobredosis. Solo se proyectan, protegen y optimizan los ingresos. En otro documento, los consultores de McKinsey propusieron lo que llamaron un programa de reembolsos. Purdue pagaría a los distribuidores un reembolso por cada receta de OxyContin que resultara en una sobredosis tratada con Narcan, el medicamento para revertir la sobredosis. Esto consta en los documentos. Una importante consultora ayudó a una compañía farmacéutica a crear un mecanismo financiero que consideraba la sobredosis como una variable comercial que debía compensarse en lugar de un daño que debía prevenirse. McKinsey finalmente pagó $600 millones para resolver las demandas de los fiscales generales estatales relacionadas con su trabajo de consultoría sobre opioides. Ningún socio de McKinsey fue acusado penalmente. En 2007, Purdue Pharma se declaró culpable de los cargos penales federales por falsificar el etiquetado de OxyContin. Admitieron haber mentido sobre el riesgo de adicción del medicamento. La multa fue de $600 millones. Ningún miembro de la familia Sackler fue a prisión. 3 ejecutivos de nivel medio se declararon culpables de delitos menores y pagaron multas personales. La empresa pagó y continuó operando. OxyContin continuó vendiendo. Los Sackler continuaron cobrando dividendos. Lo que sucedió tras la declaración de culpabilidad es importante porque demuestra exactamente cómo se protege el sistema. Después de 2007, Purdue comenzó a cambiar de estrategia. Anticiparon que OxyContin podría enfrentarse a una regulación más estricta. Así pues, se expandieron al mercado de tratamientos para la adicción. Rhodes Pharma, de Purdue, desarrolló la buprenorfina, un fármaco para la adicción a los opioides. La familia Sackler se posicionó para beneficiarse del mercado de tratamientos para la adicción que su propio producto había creado. Estaban fabricando la enfermedad y adquiriendo la cura. Entre 2008 y 2016, tras la declaración de culpabilidad, la familia Sackler retiró entre $10.000 y $12.000 millones de Purdue Pharma. Transferieron este dinero a fideicomisos, fundaciones y cuentas estructuradas para proteger los activos de futuras responsabilidades legales. Estaban saqueando la empresa bajo asedio legal, con la ayuda de sofisticados bufetes de abogados y asesores financieros. Purdue se declaró en quiebra en 2019. La familia Sackler negoció un acuerdo para obtener inmunidad ante demandas civiles. Ofrecieron $4.50 mil millones para los fondos del acuerdo, una fracción de lo que ya habían extraído. Un juez federal inicialmente bloqueó el acuerdo porque otorgaba inmunidad a los familiares que no se habían declarado en bancarrota. Utilizaron la bancarrota corporativa para proteger su patrimonio personal. La Corte Suprema luego limitó esa inmunidad en 2024. Los procedimientos legales continúan. Aproximadamente 500.000 estadounidenses murieron por sobredosis de opioides entre 1999 y 2019.
La mayoría de esas muertes en los primeros años fueron por opioides recetados, no por drogas ilegales. La crisis de las drogas callejeras vino en segundo lugar cuando las personas adictas recurrieron a la heroína y luego al fentanilo. OxyContin fue la chispa. El talonario de recetas fue el mecanismo de entrega. El sistema, incluyendo la FDA, la DEA, el Departamento de Justicia y las juntas de licencias médicas, falló. Falló no al azar, sino de maneras que beneficiaron sistemáticamente a la empresa a expensas de las personas. Ningún Sackler fue a prisión. Ningún socio de McKinsey fue a prisión. El funcionario de la FDA que aprobó el medicamento y luego trabajó para Purdue nunca fue acusado. Las advertencias de los investigadores de la DEA fueron enterradas y nunca se escucharon públicamente. 500,000 de personas murieron. Los mecanismos están documentados en registros judiciales, accesibles para cualquiera. Quienes diseñaron y optimizaron el sistema siguen siendo, en gran medida, ricos, libres y, en algunos casos, consultores. No se trata de una conspiración. Es el sistema funcionando exactamente como se le permitió. La única razón por la que se sabe algo de esto es porque un puñado de fiscales estatales, periodistas de investigación y